Bienvenidos a Sapere Aude, Atrévete a Saber. Un programa de Michael Fallion para todas esas personas con ganas de aprender cosas nuevas y quizás otras cosas que no son tan nuevas. Hoy hablaremos en torno a la palabra. Y para ello contamos con la presencia de José Ignacio García. Muy buenos días. Muy buenos días, Michael. Si has escuchado alguno de los episodios, sabes que la pregunta obligada es la que te voy a hacer ahora, y es ¿quién es José Ignacio García? Bueno, José Ignacio García es, yo creo que ante todo un resucitado, porque cerca de los 60, aunque prácticamente la mitad de mi vida ha estado relacionada o ha vivido en torno a la palabra, como tú muy bien decías, hace 12 años prácticamente volví del más allá después de estar varios minutos fuera de juego, y desde entonces todo mi tiempo se ha visto relacionado con la palabra a través de escribir, en unos casos mis propias historias y en otras veces escribir sobre lo que otros han escrito. Entonces yo siempre digo que mi vida es una vida regalada desde entonces, me la tomo como un regalo, y José Ignacio García es un regalo de la vida que intenta hacer la vida feliz para él y feliz para los que le rodean. Vamos a decir que estamos en Medina del Campo, en concreto en el Hotel San Roque, que aquí fue donde hace pues ya más de medio año estuvimos con José Antonio Abella, en la que fue su última aparición pública. Efectivamente. Aquí en Medina del Campo. Y voy a contar para quienes nos escuchen cómo llegamos a conocernos tú y yo. Yo precisamente había oído hablar de ti a José Antonio Abella, me habló de ti, y luego Jesús Serrán en otro momento también me habló de ti, y luego dio la casualidad de que hiciste una crítica de una novela mía, y entonces ya te puse cara porque aparecía tu cara en la crítica. Y luego nos conocimos en persona y desde entonces pues hemos intercambiado información literaria. Eres una persona que, te voy a decir lo que me dijo José Antonio Abella una vez, y yo, si no me traiciona la memoria, porque ya sabes que la memoria es muy traicionera, fue antes de conocerte a ti. Pero sí que creo recordar que él me dijo lo siguiente: ¿conoces a José Ignacio García? Y yo le dije, no sé quién es José Ignacio García. Y me dijo, pues es el crítico que más sabe de literatura contemporánea, porque se lo lee todo. Esas fueron las palabras de José Antonio. Y bueno, y ese fue el pie a que nos conociésemos y a que hoy estemos aquí, que vamos a hablar de muchas cosas. Pero acabas de mencionar al principio algo que me imagino que marcó tu vida, que es ese momento en el que estás más para allá que para acá. Desde luego, fíjate, anoche yo no sé por qué, porque duermo mal, tengo problemas para dormir, y no sé cómo anoche haciendo zapping vi en una televisión ya casi de madrugada unas imágenes futbolísticas en las que Sergio Ramos tiró un penalti casi al espacio sideral, ¿no? Y bueno, pues cuando ocurrió esa escena yo estaba ingresado debatiéndome entre la vida y la muerte, y digo, madre mía, han pasado ya más de 12 años de aquello y los médicos no daban ningún tipo de esperanza a nadie de que yo fuera a salir adelante. De hecho, la neumóloga que me trata dice que yo soy la excepción científica, es decir, que en todo acto que ocurre siempre hay una excepción que confirma la regla, y lo que yo sufrí, se muere todo el mundo, salvo uno que queda, y yo lo que sí que pienso desde entonces es que si yo me he quedado aquí tiene que ser para algo, es decir, que algo me ha quedado por hacer y que tendré que hacerlo. ¿Ha cambiado en algo tu modo de escribir desde entonces? Seguro, ha cambiado mi modo de escribir, porque ha cambiado mi forma de vivir y de entender la vida. Es decir, yo antes vivía oprimido por las prisas, por las necesidades materiales, por un negocio que dirigía y que de alguna manera me obligaba a ser responsable
de las personas que trabajaban conmigo, de mis clientes, de muchas cosas, y cuando me ocurrió el problema que tuve de salud, tuve que cerrar todo, empezar de nuevo, con una vida mucho más precaria en lo económico, en lo material, y sin embargo una vida infinitamente más rica en lo espiritual, en lo humano, en las relaciones con las personas que de verdad merecen la pena y que se dan cuenta que en esta vida lo que menos importa es lo material, es lo crematístico. Las personas que dan mucho más valor al dinero, a las posesiones, a los patrimonios, a mí me han dejado de interesar. Vamos a hablar mucho de literatura. Eres una persona que lleva ya escribiendo más de 30 años, o al menos 30 años. Sí, alrededor de ahí. Y sin embargo es posible que la gente te conozca más como crítico que como autor. ¿De dónde sacas el tiempo para leer tanto? Bueno, yo no sé si leo tanto. Lo que sí que sé es que ahora todo mi tiempo, ya te digo, desde que pasó esto, lo dedico a la literatura, bien sea en la labor creativa, en la labor de lector, en la labor de organizador de eventos, que también organizo algunas ferias del libro o un certamen literario. Entonces, siempre estoy relacionado con eso. Entonces, el tiempo, al fin y al cabo, yo lo dedico todo el día a leer y a escribir, pero creo que si tuviera más horas también las dedicaría. Lo que tampoco tengo claro es que lea tanto. Lo que dices tú, lo que decía José Antonio, tan categórico de que lo leo todo, es mentira. Lo que sí que intento es estar un poquito al corriente de todo lo que hay. El rato que tú y yo llevamos juntos, has visto que no me dejan de llegar correos de editoriales, de agentes, de autores que me dicen: ha salido esto, va a salir lo otro, esta es la previsión de obras de cara a primavera. Entonces yo creo que un crítico literario tiene que ser un poquito como una especie de ave rapaz que está sobrevolando los cielos y tiene que tener una perspectiva de todo lo que hay, digamos, sobre el suelo, ¿no? Y cuando de repente ves un gazapo, una liebre, algún animal que consideras que es atractivo, es a por el que te tienes que lanzar. A mí al principio de mi labor como crítico, sobre todo cuando me he convertido en crítico de obras a nivel nacional, porque yo escribo en el ABC de Castilla y León solo sobre autores de Castilla y León y escribo en la Nueva Crónica de León sobre autores de toda España, siempre de novela o de relato y siempre de autores que escriben en castellano, porque yo tengo la teoría de que si yo, primero, sería inviable escribir sobre autores de todo el mundo, y segundo, tengo la teoría de que reseñar a un autor americano, inglés, austríaco o libanés, no estoy reseñando al autor, estoy reseñando al traductor. Y entonces a mí lo que me interesa es la voz original, la voz primigenia, y es lo que hago, ¿no? Voy a contarte una anécdota al respecto de lo que estás diciendo de los traductores. Yo soy traductor de inglés y alemán y no leo traducciones. Ajá. Sí, a no ser que sea una lengua que no conozca y que tenga mucho interés en conocer a un autor. Desde hace muchísimos años, yo, si puedo, leo en la lengua original. Y también lo que quería comentar a este respecto, que has dicho que uno lee al traductor cuando lee un libro en otro idioma. Cuando empecé, digamos, a leer, vamos a decirlo así, aunque suene un poco mal, de manera profesional, que no fue hace tanto, 9 años, me di cuenta un día de que mi biblioteca, modesta, solo tenía autores muertos. Yo decía que tenía libros de muerto porque eran escritores que ya habían fallecido hacía muchos años. Y solamente tenía 2 que estaban vivos, y que todavía lo están. Uno era Andrés Trapiello y el otro Juan Bonilla. Leyendo a Trapiello, pues descubrí otros muchos, pero a raíz de entonces, de hace 9 años para acá, y sobre todo en los 3 últimos años, mi biblioteca se ha acrecentado con autores vivos y nuevos, que eso antes no ocurría. Es decir, ha cambiado mucho lo que leo. Sigo leyendo autores que están muertos hace muchos años, pero conozco a los autores, bueno, conozco a algunos autores contemporáneos. Así fue como descubrí, por ejemplo, personas que han pasado por aquí, como Tomás Sánchez Santiago, tú, José Antonio Abella, Ignacio Sanz, Jesús Carazo, muchas personas.
me di cuenta de que también actualmente hay cosas que se escriben que son muy buenas. Porque yo no voy a decir que tenía aversión a la literatura contemporánea de escritores vivos, pero sí como que la menospreciaba un poco. Sí, yo creo que hay una etiqueta o una muletilla que se cuelgan muchos escritores, incluso escritores de cierto prestigio actual, que dicen que ellos solamente leen autores muertos porque son los únicos que merecen la pena, porque el tiempo es el juez que ha dictaminado que esas obras merecen la pena ser leídas. En eso tienen razón, pero en lo que no tienen razón es que, como tú muy bien dices, también hay autores que están vivos y que están haciendo una obra que es importante. El problema es la dimensión real que esa obra está adquiriendo ahora, y yo tengo la sensación, porque las certezas no se pueden tener nunca, de que en algunos de esos casos lo que va a ocurrir es que realmente van a tener importancia y se les va a conocer después de muertos. Tú citabas el caso de nuestro querido José Antonio Abella, que nos dejó hace unos meses, y yo tengo la sensación de que a José Antonio no se le ha hecho en vida la justicia literaria que merecía, porque era un escritor extraordinario, y quiero pensar que después de muerto es cuando realmente se va a conocer la verdadera dimensión de José Antonio. Pero hay muchos escritores vivos buenos, igual que te digo que la inmensísima mayoría de la literatura que se publica hoy en día va, digamos, a morir antes que los propios autores que la han escrito. Eso me da pie a preguntarte cómo se forma uno un criterio literario para poder elegir bien. Pues yo te puedo decir que en mi caso la única manera ha sido leyendo, porque a mí me ocurrió una cosa. Yo empecé hace como 12 años, me escribió un responsable del ABC de Castilla y León y me dijo que alguien que me conocía como escritor y que le gustaba mi manera de contar las cosas, y me dijo que bueno, que estaba de vacaciones alguien que se ocupaba de la crítica literaria y que si ocasionalmente yo quería hacer una crítica. Yo no tengo unos estudios, digamos, de filología o de crítica literaria en los que ampararme. A lo mejor eso a la larga también es una ventaja, porque no tienes esos automatismos, esos mecanismos, digamos, ya un poco impuestos, un poco creados, y yo escribo desde la naturalidad de lo que a mí me sugieren los libros. Y luego, además, intento siempre, cuando hago una reseña literaria, intento crear una historia alrededor del libro que estoy reseñando, es decir que un libro está escrito en primera o en tercera persona, que está lleno de giros, de hipérboles, de elipsis, que haces un flashback de no sé qué. Bueno, pues está bien que lo cuentes, pero yo creo que si tú intentas como contar una historia en la que el libro esté inserto, eso me pasó con tu novela y me lo pasé muy bien leyéndola y reseñándola, ¿no? Hace poco una periodista decía en una entrevista que yo era el crítico que había reinventado el género de la crítica literaria porque lo había convertido en pura literatura. Bueno, no sé si eso es exactamente así, pero sí que es un poco lo que intento hacer. Entonces, yo todo me baso en que lo que leo me guste mucho, ese es y me baso en lo que hablábamos al principio, en que todo está en torno a la palabra, al uso de la palabra, a que entiendo que un crítico tiene que manejar la palabra con muchísimo esmero, con muchísimo cariño, y lo que tienes que intentar es enamorar, transmitir la pasión que a ti te transmiten los libros, transmitírsela a los lectores, porque para hablar de libros que no te gustan y descuartizarlos y hacer de forense, bueno, pues eso no me interesa nada. A mí me interesa transmitir pasión, ¿no? No decir esto no lo lean. Si ya la mayoría de los libros se sobreentiende que no tienen mucho interés, pues los que realmente lo tienen, intentar que la gente disfrute con ellos. Vamos a hablar de ti trascendiendo la palabra un poco para que quienes aún no te conozcan o quienes te conocen incluso que a lo mejor no sepan esa parte de ti. ¿De dónde te viene a ti la afición literaria? Pues fíjate, yo hace poco leí que la mayoría de las personas, incluso de los escritores que lo somos, es porque hemos tenido vidas muy enfermizas de niños y tal, y a lo mejor es cierto. Es decir, yo recuerdo
que durante mi infancia yo era un niño rechonchete, con problemas de corazón, y que cuando salíamos del colegio y todos los compañeros salían a la calle y ponían las carteras o los abrigos para hacer unas porterías improvisadas de fútbol en la calle y ponerse a jugar, yo, como no podía correr porque tenía problemas de una lesión cardíaca, me iba a casa. Y entonces, ¿qué ocurría? Que en casa, que entonces no teníamos la cantidad de ofertas que tenemos ahora de tablet, de teléfonos móviles, de ordenadores, de maquinitas de videojuegos. Para mí, mi maquinita de videojuegos eran los libros, ¿no? Entonces, yo empecé a leer desde muy pequeño, empecé a leer de todo. A mí me preocupa esta forma de leer controlada por edades. Es decir, como este libro está indicado para niños de 10, de 12, de 14 años. Yo con 10, con 12, con 14 años leía Cervantes, leía Unamuno, leía García Márquez, y si lo entendía seguía, y si no lo entendía no seguía, y no pasaba nada. Y leía Verne, y leía Salgari, y leía, bueno, pues hasta las novelitas, aquellas colecciones de los clásicos juveniles de Bruguera que le regalaban a mi hermana, las historias de Sisi Emperatriz. Pues cuando yo terminaba mis libros me leía los de mi hermana, y aunque parezca una tontería, aprendías a leer, aprendías a hablar, aprendías a no tener faltas de ortografía, aprendías historia. Yo recuerdo que en el colegio con 12 o 13 años hicieron un concurso de sabiduría, y se suponía que tenían que ganar los mayores, y ganó el equipo en el que yo estaba porque yo acerté una pregunta sobre Rasputín, que nadie sabía quién era Rasputín. Entonces, y claro, todos los mayores me miraban como diciendo, me convertí en el enemigo público número 1, ¿no? Pues mi afición viene de ahí, ¿no? Y a partir de ahí siempre he estado leyendo. Eso es lo que a mí la literatura me ha apasionado siempre, y cuando he visto la posibilidad de convertirla ya no solamente en mi modo de vida, que sí, pero no en mi modo de vida, digamos, desde un punto de vista económico, sino que yo necesito la literatura para vivir. Entonces estamos en el mismo barco, porque a mí me ocurre algo. Antes a lo mejor podría decir que era bibliófilo, pero ya hace muchos años que no digo que soy bibliófilo, porque en realidad soy bibliómano, es decir, tengo un problema con los libros. Sí. Libro que veo, que me llama la atención obviamente, libro que compro. Y eso es un problema porque el saber ocupa espacio, ocupa lugar. Muchísimo. Yo cuando dicen que el saber no ocupa lugar, yo digo, eso es porque no han entrado en mi biblioteca, ¿no? Pero es verdad que ocupa mucho, pero además es que yo con los años, lo hablábamos tú y yo antes, tengo la sensación cada vez más de que al final ya no son los libros los que yo me inclino por ellos, sino que son ellos los que me eligen a mí como lector. Yo el año pasado di una gira de conferencias por toda Castilla y León para el Instituto Castellano y Leones de la Lengua, y lo titulé La llamada de los libros, precisamente por eso, porque yo hablaba el año pasado de 16 libros de 16 autores castellanos y leoneses que yo había sentido que habían sido esos libros los que a mí me habían elegido como lector, no yo el que les había elegido a ellos, ¿no? Y eso me parece importante, porque yo creo que hay libros que directamente transmiten unas vibraciones especiales, y los hay. Estoy totalmente de acuerdo contigo con eso que has dicho. Yo creo que es el libro el que elige al lector. Y es así. Eso lo digo ahora con 52 años que tengo. A lo mejor hace 20 no lo diría así, pero ahora sí lo digo. Sí. Los libros te eligen. Tú ahora como crítico, especializado, bueno, en todo tipo de literatura, pero haces mucho de crítica de novela y relato, sobre todo. Pero haces mucha crítica de autores castellanos, vivos normalmente. Sí. ¿Cuál es tu visión, para que quede constancia de ello? Estamos en diciembre, terminando el año, diciembre de 2024. ¿Qué opinión le merece la literatura que se hace en Castilla a José Ignacio García? Bueno, aquí tenemos que hablar de Castilla y de León, porque, exacto, sí. Porque es algo indisociable, aunque yo creo que es algo que se ha unido política y geográficamente, o más políticamente que geográficamente, pero no sé si casa mucho el que los dos espacios estén juntos. Y yo, fíjate, te hago además esa puntualización porque creo que tiene mucha más pujanza la literatura de León que la literatura de Castilla, aunque estemos en Medina del Campo, en Valladolid, ¿no?
Tú antes hablabas de Andrés Trapiello, que es un referente a nivel nacional, y yo creo que de todas maneras no le tengo muy tratado, pero tengo la sensación de que Andrés Trapiello pasa bastante de ser leonés. Quiero decir que él se considera alguien más madrileño quizás. O incluso más universal y Sí. tal, pero la literatura que se hace en Castilla y León, yo no sé por qué, yo creo que es que los castellanos y los leoneses, sobre todo los castellanos en eso sí más, no nos sabemos vender. Es decir, nos consideramos como esos hidalgos viejos que, como somos el centro del mundo, como precisamente desde Medina del Campo, donde estamos ahora, los reyes católicos iniciaron la expansión de lo que fue el gran imperio español, ¿no? Bueno, pues de alguna manera yo creo que seguimos viviendo en ese pasado en el que, como nos creemos que somos tan magníficos, no creemos que lo que hacemos no necesita ningún tipo de promoción. Y yo, que veo lo que se hace en otras zonas, que no es necesariamente, o en otras regiones, que no es necesariamente mejor que lo nuestro, y sin embargo sí que se difunde mucho más. Es decir, los autores castellanos y leoneses cuesta mucho que se les conozca, incluso en sus lugares, digamos, de nacencia o de residencia. Es decir, yo me recorro la comunidad autónoma hablando de autores, hablando de libros, y llegas a Zamora y piensas pues que Tomás Sánchez Santiago tiene que ser conocidísimo, y lo es relativamente, pero llegas a lo mejor a Segovia y hablas de José Antonio Abella o de Ignacio Sanz, y les conoce quienes les conocen. A lo mejor, bueno, en Burgos un caso como el de Óscar Esquivias sí que es más conocido, pero en general no conocemos mucho a nuestros propios autores, y yo no sé si es una cuestión de que somos tan fríos, tan independientes, que no le damos tanto valor y tanta importancia, porque yo hablo con personas. En Asturias hay un fenómeno últimamente que están apareciendo muchísimos autores y sobre todo muchísimas autoras, que es algo que me llama mucho la atención. En Andalucía, por supuesto, en la Comunidad Valenciana, y ves que en el País Vasco o en Euskadi, y ves que ellos hacen patria de lo suyo. Y aquí no, pero no lo hacemos porque no tenemos esa conciencia de que haya que hacer patria de lo que se escribe. Pero luego hay escritores extraordinarios, pero fíjate, el mismo Delibes en Valladolid, en sus tiempos. Delibes vivía en Valladolid y parecía que era un hombre que vivía ajeno al mundo, y a lo mejor a Delibes, no lo sé, pero a lo mejor el mero hecho de vivir en provincias, que él lo eligió, de renunciar al planeta como renunció en su momento, de no haber conseguido el Nobel cuando a lo mejor lo mereció, porque yo no discuto que se lo dieran a Cela, ni mucho menos, porque yo soy de los que creo que Cela se lo merecía, lejos de lo que mucha gente opina de él, que yo creo que se meten más con el arquetipo del personaje que con la literatura que no han leído suya. Yo creo que ocurre eso. Pero si Cela mereció el Nobel, yo tengo claro que Delibes también lo mereció. Y sin embargo, bueno, pues se quedó en lo que se quedó, y ahora llegas y dices, bueno, pues ves que a nivel incluso nacional, dices, los últimos premios Cervantes de la Comunidad: Gamoneda, un poeta sensacional, leonés; Luis Mateo Díez, reciente, leonés. Es decir, León sí que puja más. Hay una exportación de autores leoneses que están en Madrid y que se difunden más al resto del mundo, y sin embargo los escritores castellanos como tal, no sé, como que están más encerrados en su provincianismo, si se puede decir así. Pasarte una buena parte de tu vida escribiendo sobre otros, ¿para qué te ha servido? Bueno, pues fíjate, hace no mucho un buen amigo me decía algo que a lo mejor, según como yo me lo hubiera tomado, me podía haber sentado mejor o peor. Este amigo me decía, mira, te voy a hacer una comparación futbolística. Dice, tú has sido durante muchos años un buen jugador de fútbol de primera división. Pero eras un buen jugador entre muchos, porque hay cantidad de escritores extraordinarios, mucho mejores que yo, a los que no conoce nadie. Dice, sin embargo, desde que te has hecho árbitro de fútbol, en 3-4 años eres internacional. O sea, esa comparación de que entre los que escriben era uno más, y sin embargo entre los que critican soy alguien de referencia, yo creo que me ha servido para eso. Me ha servido para que me esté llamando gente desde muchos lugares de España
para ir a congresos, para ir a hablar de la opinión que tengo sobre la literatura actual, sobre la novela actual, sobre determinados autores, sobre el mercado editorial, y además con otra diferencia también que es bastante sustanciosa. Yo no sé si los escritores somos las personas más generosas o más tontas del mundo. Lo digo porque un músico, un monologuista, un actor teatral, cualquier persona que tiene que ver con otras ramas del arte, cobra por lo que hace, porque además, claro, él tiene que pagar sus impuestos, tiene que vivir, y desplazarse cuesta dinero. Los escritores parece que vivimos subvencionados por el destino y que no nos cuesta nada, y vamos a casi todos los sitios pues con esa vocación casi de defender lo nuestro. Y sin embargo, como crítico literario no ocurre eso. Como crítico literario, cuando te llama alguien, lo primero que te preguntan es cuánto cobras por ir a hacer las cosas, con lo cual me ha servido para darme a conocer, para que se me respete, creo, más en esa faceta, e incluso económicamente también pues está mejor remunerado que escribir. Hace como cosa de un mes o así, hablé con Ángel Basanta, que también es crítico, y también grabaremos un episodio con él dentro de poco, y le hice una pregunta que te hago a ti también. ¿Para qué sirve la crítica literaria en 2024? Pues a mí me gustaría saberlo. Yo creo que sirve si la crítica habla bien del libro y habla bien del autor para de alguna forma enaltecer el ego del autor. Sirve para la editorial, para crear a lo mejor un fajín o poner en redes sociales una frase luminosa, si es que has sido capaz de escribirla, que hable de esa novela. Pero luego realmente yo no sé si más allá de eso tiene mucho más recorrido. O sea, yo tengo claro que la literatura dentro de poco se va a convertir en una especie en peligro de extinción. Y lo tengo clarísimo. Entonces, creo que para lo que sirve la literatura es para resistir como gato panza arriba. O sea, para lo que existe la crítica. Es decir, para resistir como gato panza arriba, para promocionar esos libros que nos parecen absolutamente fastuosos. Porque como te decía antes, yo nunca hablo mal de libros, prefiero no hablar de libros que no me gustan, y no haces daño al quien los ha escrito, que ha puesto su afán al fin y al cabo en escribirlo, y creo que el silencio es el enemigo más demoledor de lo malo, pero sí que de alguna manera creo que aún así, ya te digo, tenemos que hacer algo. Críticos, escritores, cuando a mí me dicen, yo organizo una feria de libro y organizo 15 presentaciones, y a las 15 presentaciones en algunas hay 6 personas, 10 personas, 15 personas, y luego llega la persona local, el autor local, y es el que te abarrota la sala, probablemente siendo el menos conocido y el que menos recorrido va a tener. Me dicen, ¿y para qué haces lo otro? Lo haces porque hay que seguir haciéndolo. Es decir, cuando quedaban 4 linces en España, nadie se planteaba, pues si desaparecen los linces no pasa nada. Al revés, se crearon políticas para que los linces se volvieran a reproducir y se volvieran a expandir. Pues con la literatura yo creo que hay que hacer eso, porque de verdad que tenemos tanta oferta facilona, comodona, visual, a través también de la auditiva, que la literatura lo va a terminar pasando mal. Antes de sentarnos a grabar, que ha salido el tema al respecto de la literatura, y de que hay muchísimos más autores desconocidos que seguramente son buenísimos y que jamás conoceremos en muchos casos. Es que ocurre una cosa, fíjate, a mí me mandaba el gremio de editores de Castilla y León hace unos meses una cantidad de publicaciones solo en ficción que había habido en España en 2023, y hablaban de casi 100.000 libros publicados solo en ficción, 97.000 y pico o tal. Si tú quitas sábados y domingos, que nos pueden quedar 250 días, digamos, laborables, útiles al año, eso significa que en España se están publicando casi 400 libros diarios solo de ficción. O sea, eso no hay quien lo aguante ni quien lo resista. Ni las propias editoriales, ni las librerías, ni las bibliotecas públicas, ni el mundo del periodismo cultural, bien sea a la hora de difundir esos libros o de reseñarlos. O sea, y es terrible, porque además
yo creo que la propia literatura, ese exceso, o el mercado literario, porque no todo es literatura, hay muchísimas cosas que se publican pero que no son literatura, eso está arruinando la literatura. Hay otra cosa que es terrible, que es la autoedición, o la autoedición además no controlada, de personas que llegan y como no encuentran una editorial que crea en ellos, que apueste por ellos, probablemente porque no pueden ni tienen que apostar por ellos, buscan una imprenta, se autoeditan sus libros y al final... Antes había personas como tú, como yo, que entrábamos en una librería y el librero se frotaba las manos porque decía, hoy hago caja. Pero ahora la gente económicamente está pasando lo peor. Y a lo mejor la gente llega a una librería y lleva 20 euros, 25 euros y tiene que optar por un libro. Entonces, cuando tú entras en una librería y hay 5.000 títulos que se te quieren tirar encima para que tú compres uno, ¿cómo eliges solo ese título? Y al final, pues se lleva el gato al agua. La gran multinacional, la que tiene capacidad de poner una portada deslumbrante, de ponerte una pila de libros que según entras en la librería te encuentras con ellos. Y entonces, no sé, yo creo que tendría que hacerse algo para ajustar mucho el que se publicase solo libros, no sé, no hablo de una censura, pero sí de una criba, de alguna manera, que no valiese cualquier cosa. Hay libros que salen publicados llenos de ratas, de faltas de ortografías, de una gramática oprobiosa, de una forma de redacción que dices, pero bueno, eso es un atentado contra la literatura y eso nos está haciendo mucho daño también. Esta conversación la he tenido con amistades mías al respecto de lo que se publica, que a veces decir lo que voy a decir ahora pues puede resultar a lo mejor presuntuoso, orgulloso, no sabría ahora mismo emplear un adjetivo que lo califique. Pero sí que muchas veces me han dicho amistades mías, mira, este libro que ha salido ahora de tal, no voy a dar nombres, porque los nombres, como he dicho antes, el silencio es lo mejor que se puede hacer cuando algo para uno no tiene una calidad, X la que sea. Y me dicen, ¿no has leído a este autor o a esta autora? Y digo, no. Ni la he leído ni me interesa, o ni lo he leído ni me interesa. A lo mejor algún día el libro de ese autor me elige a mí y decido leerlo, pero sí que me ha ocurrido con mucha frecuencia. Autores de los que están considerados superventas, abrir el libro, empezar a leer así por la página que se abra y no me dice nada y no voy a hacer por leer el libro, sencillamente. Y son de los que más venden. Claro, es que además, mira, una cosa, a mí me interesa mucho lo que acabas de decir y yo se lo intento transmitir a la gente, y más conforme vas teniendo una edad. Cuando uno tiene ya la certeza de que ha vivido más de lo que le queda por vivir, porque ya estamos, tú acabas de rebasar la barrera de los 50 y yo estoy acariciando la de los 60 y encima, como a mí los tiros me han pasado muy cerca de la oreja, todavía tengo más esa sensación de que no sabemos lo que nos queda. Yo creo que no podemos perder el tiempo. O sea, yo recuerdo mis tiempos jóvenes, cuando no había tanta oferta de libros entre los que elegir, que yo, libro que empezaba, me lo tenía que terminar, aunque fuera por un esfuerzo personal y un decir, no va a poder conmigo, voy a poder yo con él. Cuando te vas haciendo mayor, con los libros pasa como con las personas. Yo cuando era más joven estaba con quien fuera. Ahora sí, con quien estoy no me interesa mucho, digo que voy al servicio y desaparezco. Pues con los libros me pasa igual. Es decir, yo a lo mejor para reseñar un libro cada semana o cada 15 días, opto por 20 y tantos libros a los que ojeo, digamos, ojeo con los ojos y ojeo pasando páginas, y de alguna manera decido qué libro tal. Y al final es algo que me tiene que atraer, que me tiene que gustar, porque luego hay otra cosa que puede parecer obvia, pero es que yo soy un crítico que se lee los libros. Y a lo mejor eso parece lo más normal del mundo que yo diga eso, pero ya te digo yo a ti y te garantizo que hay muchísimo crítico gacetillero, en el sentido de que se lee el dossier de prensa que le manda la editorial y con eso puede hacer una buena crítica, pero luego a veces te ocurre que editoriales grandes me escriben y me dicen, José Ignacio, queremos una reseña tuya para que sea diferente a la que escribe la mayoría. Claro, la mayoría lo que hace es escribir al dictado de lo que les han mandado y a lo mejor porque tienen tantos libros que reseñar y además les pagan muy bien por eso,
que no tienen tiempo material de leer, pero yo sí que leo y disfruto con lo que leo, y si no estoy disfrutando, lo dejo y busco otra cosa. ¿Cómo se mantiene uno independiente frente al poder de las editoriales, que lo tienen algunas, y al poder de los... independiente frente al poder de los grandes grupos mediáticos? Claro, fíjate, en mi caso concreto es más fácil mantenerme independiente respecto a las editoriales o a los grandes grupos mediáticos, a veces que de los autores cercanos. Y me explico. Yo tengo la suerte de que vivir en provincias me mantiene bastante, digamos, parapetado frente al gran ruido que se genera seguramente en Madrid, en Barcelona, donde probablemente todos los días, no probablemente, seguro, hay todos los días infinidad de presentaciones, de actos literarios, cantidad de actos a los que acuden personas de las editoriales, comerciales, agentes literarios, autores que de alguna forma te presionarían. Y luego hay autores, o hay críticos, mejor dicho, que viven digamos, en la nómina de un determinado periódico o de una cadena de radio, de una televisión que pertenece a un holding empresarial en el cual puede estar un gran grupo, o está casi seguro un gran grupo editorial detrás. Entonces es muy complicado quien a ti te da de comer, tú no vas a morder la mano que te da de comer. Entonces ese tipo de críticos no puede ser ni imparcial ni independiente, porque seguramente se están jugando el cocido, es decir, no pueden hablar mal de autores que han publicado en sus sellos. Yo tengo la inmensa fortuna de que estoy alejado de todo ese ruido, tengo la inmensa fortuna de que a mí no me va a pagar nadie por decir esto o aquello de este o del otro. Hasta ahora por lo menos nadie ni siquiera me ha venido ofreciendo nada ni tentándome con nada. Y lo que más que puede ocurrir es que si yo hago una reseña que no le parece suficientemente agradecida a una editorial, pues igual no me vuelva a mandar ningún libro publicado por ellos, pero como hay tantísimas editoriales en España, pues otros vendrán. Lo que es más complicado es que llegue un autor de Valladolid, de Segovia, de Salamanca, al que conozco personalmente, e intente que yo haga una reseña de una novela suya. Y a veces el ser crítico literario te hace perder amigos, es decir, en el sentido de que hay personas que tú llegas y cuando empiezas a leer dices, por respeto a ti como persona, yo no puedo reseñar este libro, porque este libro no tiene calidad. Y yo, por respeto a mis lectores, lo que no puedo decir es que un libro es bueno si no lo es. Entonces, como no puedo mentir a mis lectores y no quiero faltar al respeto a quien ha escrito, ahí sí que es más complicado, porque a mí me ha costado, ya te digo, personas que te dicen, te mandé mi libro hace 2 meses, 3 meses, 4 meses y no lo has reseñado todavía. ¿Y cuándo lo vas a reseñar? ¿Y vas a sacar algo? Yo esto creo que es como el chaval que intenta conquistar a una chavala, o la chavala que intenta conquistar a un chaval, o una chavala a una chavala, o un chaval a otro chaval, tal y como vivimos ahora, que de alguna manera si tú insistes 3, 4 veces con una persona y o no te contesta o te dice que no, ya te está diciendo bastantes cosas, ¿no? Y entonces en ese sentido es lo complicado, pero yo creo eso, que el vivir alejado del ruido a mí me beneficia de cara a poder decir lo que a mí me dé la gana y hasta ahora ser insobornable, como ayer me decía alguien sobre una reseña que he escrito el sábado. Por aquí, por Sapere Aude, ya han pasado unos cuantos escritores, los que tú conoces, Tomás Sánchez Santiago, ya lo hemos dicho antes, José Antonio Abella, Ignacio Sanz, Dativo Donate, Santiago Miralles, tú, ¿quién más? Andrés Trapiello. Carazo también. Jesús Carazo. Ya llevamos 76 episodios, sí. Han pasado muchas personas. La mayoría de ellos, aun teniendo un currículum literario importantísimo, desconocidos para el gran público. ¿Qué dirías tú a alguien que nos esté escuchando? Y no tiene por qué ser alguien que nos escuche en 2024. A lo mejor este programa lo escuchan en 2050, vete tú a saber. ¿Qué tendrías que decir al respecto de la literatura que se hace actualmente en España? Pues que la literatura tratada como tal, como auténtica literatura, merecerá ser leída ahora y en 2050, como tú dices, y habrá muchísimos productos comerciales que hoy tengan muchísima difusión, incluso muchísima repercusión,
que dentro, ya no te digo de 25 años, dentro de 2 no van a existir. Entonces, yo quiero pensar que estos grandes nombres que tú has citado, y hay infinidad de ellos más, antes o después se les hará justicia y sus obras prevalecerán. Es decir, a mí por un lado me encanta y por otro lado me abre las carnes cuando, por ejemplo, has citado el caso de Tomás Sánchez Santiago. Yo creo que una de las grandísimas novelas que se han publicado en España en el siglo XXI es Calle Feria, de Tomás Sánchez Santiago. Sin lugar a dudas. Estoy de acuerdo contigo. Sin lugar a dudas. Calle Feria la publicó Algaida en su momento, cuando en el año 2006 creo que ganó el premio Ciudad de Salamanca, y después José Antonio Abella, cuando dirigía la editorial Isla del Náufrago en Segovia, hizo una reedición. Está agotada la novela. Ha tenido 2 tiradas muy, muy, muy limitadas. Bueno, pues yo creo que Calle Feria, con el paso de los tiempos, va a ser un clásico de la literatura española. Entonces, y además con otra ventaja, hay literatura con fecha de caducidad. Hay cosas que se escriben al albur de que está de moda un determinado tema o un asunto, una situación. En el caso de Calle Feria es una novela absolutamente atemporal, es decir, es una novela tan magníficamente escrita, descrita, contada, que dentro de 20, de 30, de 50 años va a ser una novela que va a seguir siendo historia viva de nuestra literatura, ¿no? Y que quien la lea la va a disfrutar. Entonces yo quiero pensar que hay esas raras excepciones que con el paso del tiempo van a prevalecer y se les va a dar la importancia que realmente tienen, ¿no? Ha habido escritores que han fallecido, muchos en el siglo XIX, pasó con bastantes, en el siglo XX ha pasado, que han fallecido sin ser conscientes de que luego después de su muerte es cuando su obra iba a tener trascendencia. Pues en algún caso va a seguir pasando. Lo que pasa es que la inmensa desgracia es que hay muy poquito grano entre muchísima paja. Y entonces, saber de alguna forma tener un cedazo y separar ese grano de la paja es lo realmente complicado. Estaba pensando ahora que también han estado aquí poetas, que parece que cuando hablamos de poetas, como que es un caso aparte, que no son escritores, pero son tan escritores como los que llamamos escritores. Yo diría que la literatura es la poesía. Ramón García Mateos, José Mateos, Eloís Sánchez Rosillo. Pensándolo bien, hay un buen currículum de escritores que han pasado por aquí. Y ahora tú. Pero fíjate, de escritores, de verdaderos escritores de categoría, que es lo bueno que tienen programas como el tuyo, es decir, hacer ver a la audiencia, a tus seguidores, que hay más allá de los fenómenos mediáticos, de las campañas que se crean para promocionar un libro, libros que a veces se certifican con premios que los avalan y que precisamente ese aval es lo que menos te hace dar credibilidad a ese libro, ¿no? Fíjate, me hablas de Ramón García Mateos. Yo he conocido a Ramón García Mateos, le conocía como poeta en la distancia, lo que pasa es que yo no soy especialista en poesía, yo me centro como te decía antes, en la narrativa, ¿no? Pero, por ejemplo, yo conocí a Ramón García Mateos porque un día Jesús Herranz, que también ha estado aquí, Jesús Herranz, me decía, me ha recomendado Michael Talion una novela de tal. Digo, pero si Ramón le decía yo, es poeta. Dice, no, pues ha escrito una novela sensacional. La acabo de reseñar en el ABC la semana pasada, cuando El mundo se llamaba Cerralbo. Esa novela necesariamente tiene que tener recorrido, porque es una novela extraordinaria. Sin embargo, yo este fin de semana, como una crítica a esta literatura, no esta literatura, a estos productos comerciales. Esto es como decir, comer en un restaurante pequeñito, pero que hacen una cocina extraordinaria, o irte a una cadena de pizzas que a nivel nacional es muy conocida, que va a facturar la releche, pero el producto de calidad no es la pizza que viene precocinada. El producto de calidad es lo que se sirve en ese restaurante artesanal, que un señor o una señora te hace un guiso primoroso con todo el cariño. Pues con la literatura pasa igual. Seguramente la novela de Ramón le va a costar mucho encontrar lectores, porque una editorial que no es tan grande no tiene la capacidad de distribución, de difusión, de impulso mediático que pueda tener un gran grupo como los 2 o 3 grandes grupos que tenemos en España. Entonces, claro, te llega un gran grupo
y te publica una novela presuntamente histórica y te pone firmada ni siquiera con el nombre de un señor, te hace un fajín en el que pone el nombre de un gran periódico nacional y te pone fulanito de tal publica con gran éxito, cultiva con gran éxito el género histórico. Eso no es decir nada. Eso es como si tú dices que un premio nacional importantísimo o comercial se va a vender mucho porque es el propio premio. Dime por qué esa novela es buena, por qué esa novela hay que leerla y por qué esa novela hay que comprarla y por qué esa novela hay que actuar con el boca a boca, que es como va a vender Ramón o como podemos vender otros, como puedes vender tú. Es decir, porque nuestra publicidad es que un lector se enamore de nuestros libros, se los cuente a otro y esto se convierta en algo viral, de que poco a poco, pero claro, la distribución que pueda tener o la difusión que pueda tener una novela es rarísimo que algo se convierta en un fenómeno social saliendo desde la base. A mí cuando la gente me dice es que La sombra del viento, que ni siquiera ganó el Fernando Lara, que fue finalista, gracias al boca a boca, sí, gracias al boca a boca y a Editorial Planeta, más allá de que luego fuera una novela extraordinaria, pero es muy difícil que una novela que nace de una editorial pequeñita tenga difusión. Ahora tienen difusión estos libros que se publican por entregas en Internet y que a lo mejor cuando de repente hay miles o cientos de miles de personas que dan al me gusta, lo que ocurre es que un gran grupo editorial, como ha pasado con la finalista de un premio muy, muy importante que se acaba de fallar hace muy poco, dan los premios por la dimensión que tiene la persona, no por la calidad literaria de lo que escribe. Así es. Y se me había pasado también, que también ha estado aquí, Emilio Gavilanes, otro grande. Otro de los grandes. Y suele ocurrir, yo creo que en algún otro episodio he recomendado que si alguien está leyendo un libro de un autor vivo, que haga por conocer a la persona. A veces te puedes decepcionar, pero yo tengo que decir que todos los escritores vivos, y hasta hace poco también, José Antonio Abella, que he conocido y he tenido oportunidad de hablar con ellos, son gente sencilla y muy buena gente. Yo, cuando yo empecé a escribir, que éramos muchos menos, a mí me decía gente que todas las personas que utilizábamos la palabra como medio de expresión, como vocación o como profesión, éramos buena gente. Y yo en aquella época estaba de acuerdo. Ahora cada día estoy más en desacuerdo, porque el mundo literario se está, digamos, emponzoñando con cantidad de personas que llegan, que algunos se hacen hasta tarjetas muy ampulosas de visita y cuando han empezado a escribir algo pero ni siquiera han publicado, te ponen su nombre y debajo ponen con una tipografía enorme y llamativa, escritor. Yo creo que llamarse escritor hay que tener de verdad mucha vergüenza y mucho respeto a la literatura para que tú te llames escritor. Y ser escritor no es escribir un libro, o a lo mejor no es escribir ni 2 ni 3. A lo mejor la literatura, hace poco me lo decía mi Ignacio Sanz, la literatura es una carrera de resistencia. Es que casi 30 años después, sin haber hecho más ruido que el que has hecho, sigas perseverando. Porque hoy en día hay muchísima gente joven que quiere acceder a esto creyendo que gracias a la literatura se liga mucho, sales en los medios de comunicación, ganas mucho dinero, y en cuanto que con 1 o 2 o 3 libros ven que eso no es así, se quitan del medio. Pero en lo que están ahí están haciendo daño y luego, mientras tanto, van viniendo otros que siguen haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, la literatura no tiene que ser eso. De hecho, no es eso. La literatura de verdad es el respeto. Y a partir del respeto, como tú muy bien dices, los escritores de verdad, los de largo recorrido, los que han hecho una obra consistente y respetable, esos escritores son personas absolutamente sencillas. Yo cuando tengo que tener contacto con un escritor, pues a veces cuando he recopilado una antología o cuando he pedido colaboraciones para participar en iniciativas o en ferias del libro, me lo ponen mucho más fácil los grandes que esta gente que no ha empatado con nadie y que se creen que son jugadores de Champions League, cuando no van a ser nunca nadie. Porque además el grande, si puede, puede, si no puede, no puede. Pero te lo dice claramente y es una persona cercana con la que un día... a mí, fíjate, por ejemplo, yo admiro mucho a Gonzalo Hidalgo Bayal, un escritor
que desde que yo leí La paradoja del interventor me pareció aquello deslumbrante, ¿no? Bueno, pues a mí alguien me había hablado de él como que era un hombre raro, huraño, taciturno, que no era dado a relacionarse con los demás. Y yo el año pasado tuve la ocasión, gracias a Juan Ramón Santos, que es otro escritor extremeño joven muy interesante, tuve la ocasión de ir a la Feria del Libro de Plasencia, y yo una de las cosas que me llamaban la atención era ver si era posible conocer a Gonzalo Hidalgo Bayal, que vive en Plasencia. Bueno, fue posible, y Gonzalo Hidalgo Bayal fue la persona más amable, más cercana, más entrañable, más cariñosa que yo me pude haber echado a la cara, ¿no? Nos tomamos 2 vinos allí de Ribera de Duero, que parece como que en el Valle del Jerte, no sé si es un vino tan así, y dices, da gusto estos hombres que son grandísimos y son entrañables, que son absolutamente cercanos. Le pasaba a Pereira y les pasa a muchísimos. Yo conocí este año, gracias a la Feria del Libro de Medina del Campo, a José María Merino, a Juan Pedro Aparicio, y no puede haber gente más dulce, más amable, que te trate con más consideración. Y luego, sin embargo, te viene el último o la última que ha escrito el libro más deslumbrante del mundo, porque fíjate lo que te voy a contar. El respeto, los grandes. A mí me ha llegado a pasar últimamente gente que te escribe que no es nadie, casi, no te voy a decir con tonos amenazantes, pero sí con tonos imperiosos, como que tienes la obligación de que les tienes que reseñar un libro. Pero bueno, tú sabes la cola que tengo yo y que yo soy el que elijo y el que marco el criterio. Tú, si quieres, mándame tu libro y ya veremos a ver qué hago. Pero es que me ha llegado a ocurrir no hace mucho a un escritor, que además era verdad, le dije que estaba muy liado porque estoy escribiendo una novela y que tenía poco tiempo, y llegó a decirme, tú fíjate qué desfachatez, que me mandaba la reseña hecha para que yo la firmara, porque así, además, a mí me hacía un favor porque yo entregaba mi trabajo y él me ahorraba tiempo. O sea, a esos niveles está ahora mismo el mundo literario, que no la literatura, en el entorno que nos mueve. Has nombrado a Hidalgo Bayal, que yo a él lo conocí literariamente, no lo conozco en persona, por otro grande que también ha pasado por aquí, que es Emilio Pascual, que él fue quien me recomendó, me dijo, tienes que leer El espíritu áspero. Y de ahí fue como me enganché yo también a Hidalgo Bayal, que hasta hace bien poco, hasta hace 2 años, no lo conocía. Pues pero fíjate, el drama al mismo tiempo en nuestra literatura es ese, es decir, hay una serie de nombres fulgurantes que sí que son conocidos, y además con razón, porque tú dices, Gonzalo Hidalgo Bayal es extremeño. En Extremadura, hoy por hoy, a lo mejor Cercas porque está de plena actualidad y Luis Landero pueden ser los 2 grandes referentes. Pero tienes a este Gonzalo Hidalgo Bayal, tienes a Eugenio Fuentes, tienes a este chaval, a Juan Ramón Santos. En Extremadura hay una editorial, la editora regional de Extremadura, que está apostando y sacando a muchos autores de la comunidad. Cosas que, por ejemplo, a lo mejor aquí en Castilla y León adolecemos de ello. Eso no ocurre, ¿no? Aquí a lo mejor tenemos fenómenos como el de Menos Cuarto en Palencia o el de Olas en León, que sí que están haciendo bastante por lanzar la literatura, pero no hay un empuje grande que apueste y que respalde a todos los autores de aquí, más allá de que, por ejemplo, el Instituto de la Lengua sí que está haciendo bastantes actividades para defender a los autores de la región. Pero ese caso que te digo de Extremadura, dices, hay un referente, 2 referentes, pero ¿y todo lo que hay detrás? Y en Castilla y León pasa un poco lo mismo, en Valladolid, que es donde estamos, pues parece que más allá. Claro, Delibes ya, aunque va a ser eterno, no está, pero parece como que más allá de Gustavo Martín Garzo, a lo mejor no hay más. Y sí que hay una cantidad muy importante y muy estimable de escritores, ¿no? Alejandro Cuevas, Rubén Abella, Yolanda Izar, Mar Sancho, yo qué sé, hay mucha gente que Ángel Vallecillo, aunque viva en Canarias, hay mucha gente que merece la pena. Y sin embargo no hay constancia de todos estos nombres que existen. Uh-huh. Bien, tenemos que ir terminando y pasamos a la sección que es habitual en todos los episodios de Sapere Aude. Hemos hablado mucho de libros a lo largo de todo este episodio. Hemos hablado mucho en torno a la palabra. Si tuvieses que recomendar un libro que hay que leer sí o sí a alguien antes de morir, ¿qué libro recomendarías? Pues fíjate, ya sin querer te he recomendado Calle Feria hace un momento, ¿no? A mí,
Yo creo que... Podemos dejarlo en Calle Feria si quieres. Sí, no, pero fíjate, yo creo que porque marcó un antes y un después en mi forma de entender la literatura, yo creo que me quedaría con Carta de una desconocida de Stefan Zweig. Bueno. Palabras mayores. Porque fue un antes y un después en mi concepto de lector, y eso además creo que influyó en mi forma de escribir. Y lo mismo aplicado a la música. Si tuvieses que recomendar a alguien una música que hay que escuchar sí o sí antes de fallecer, ¿qué música dirías? Pues fíjate, como te decía, estoy escribiendo una novela, y en la novela a mí me interesa mucho, me gusta mucho el cine. Cuyo título no es un secreto, si quieres dilo. Sí, el vuelo de los delfines, que lo va a publicar Valnera en primavera, pero que de alguna manera hay un capítulo en la novela en el que yo hablo del cine y de la literatura naval bélica. Es decir, a mí me entusiasma, pero me entusiasma esos barcos de velas de antiguamente, que tenían un montón de cañones. Entonces tienes que leer La mala zorra de Nativo Donate. Pues te lo tengo que anotar. Y hay en una película que se titula Master and Commander, que es conocidísima, claro, el final de la película, a mí me encanta la música nocturna de las calles de Madrid, de Boccherini, de tal. Pues yo a lo mejor me quedaría con eso, porque eso para mí es una manera de hacer música clásica, pero hacer una música clásica que a la vez es muy atractiva para el consumidor de música que no está acostumbrado a esa música. Y ahora, por último, la petición. Imagínate que alguien nos escucha, antes habíamos dicho el año 2050. Pongámonos que nos escuchan dentro de 500 años, si es que todavía se entiende el español tal y como lo hablamos ahora. ¿Tienes algún mensaje que te gustaría dejar para ese eventual oyente que escuche a una persona, a José Ignacio García, en Medina del Campo, en diciembre del año 2024? Pues yo creo que diría, y tendría que ser consecuente con todo lo que estamos hablando, que la palabra bien empleada es el arma más poderoso jamás creado. Pues con esas palabras tuyas terminamos. Te agradezco que hayas querido participar en Sapere Aude. Ya eres uno más de la familia. Y aunque la gente te lea como crítico, que les dé por leer tus novelas, sobre todo esa que va a salir en 2025 en la editorial Valnera. Muchas gracias, José. Muchas gracias a ti, Michael.